Se destaca, por supuesto, de la Revolución Maderista su participación en la toma de Ciudad Juárez. Es también un momento que genera polémica. Como ustedes bien lo saben, y seguramente algunos de nosotros ponentes se los han recordado, durante la Revolución Maderista, el líder militar de la zona norte era Pascual Orozco. Él fue el que logró conjugar a un gran número de gentes que se unieron a la Revolución de Madero y que lucharon contra el sistema de Porfiriato. Junto a él, Francisco Villa, va a realizar una de las acciones más importantes de ese primer momento de la revolución, que fue la toma de Ciudad Juárez, pero también va a mostrar un lado de desencanto. Una situación que nos lleva a la polémica misma del personaje. Va a participar como Orozco en un movimiento de desconocimiento a Madero, de desconocimiento al liderazgo de Madero, a quien Orozco concebía como un personaje débil, que no podía encauzar la revolución hacia el cambio necesario. Esta situación va a llegar que en algún momento Orozco y Villa quieran tomar preso a Madero, y la vehemencia con la que Madero se defiende de esta aprehensión en la que querían involucrarlo Orozco y Villa, va a hacer que Francisco Villa cambie su perspectiva ante el personaje y se convierta en un maderista de cepa. Va a encontrar en Madero la figura ideal de la causa por la que él está dispuesto a entregar la vida. A partir de la toma de Ciudad Juárez, cuando parecía que el movimiento había triunfado, que Madero, después del apoteósico recibimiento que tuvo en la Ciudad de México el 7 de junio, el pacto que va a hacer con las diversas fuerzas para que después ocupe la presidencia, parecía ser el fin de la carrera militar de Francisco Villa y promovió su separación del ejército. Durante esos momentos va a continuar con las actividades que había hecho antes de la revolución, es decir, vender vacas, ¿verdad? Vender la carne de las vacas, pero ahora de una manera legal. Va a ser una incorporación a la legalidad y por lo tanto podríamos pensar que en esos momentos él ya sentía el triunfo de la revolución, había salido de este agujero de la ilegalidad y se podía volver a incorporar de una manera legítima en la generación de un nuevo sistema o de los ideales de la causa por la que se había peleado. Sin embargo, va a ser Orozco quien en 1912 va a incitar un nuevo levantamiento, esta vez contra Madero. La imagen que había formado Villa ante Madero pues va a hacer que sea nuevamente llamado a incorporarse a las fuerzas militares y que pueda desarrollar, unirse a los maderistas, a los nuevos revolucionarios, a los nuevos integrantes del gobierno en contra de esta lucha. Pero la lealtad que Francisco Villa tuvo hacia este personaje lo va a hacer incorporarse al Ejército Federal, que va a estar comandado en un principio por el general José González Salas, en la que después será muy famosa División del Norte. Esta División del Norte del Ejército Federal va a ser enviada al territorio de Chihuahua y va a pelear contra la revolución orozquista, o también conocida como la rebelión de los Colorados, que había, por supuesto, conformado un grupo que ya había tenido el fogueo suficiente como para enfrentarse a esta rebelión y que incluso le propinaron pues unas derrotas importantes que llevaron al suicidio
del general González Salas, debido a que él no podía conseguir que un grupo de revolucionarios lo hubiera vencido. El relevo de este mando va a ser dado a un general también de gran tradición en el ejército porfirista, que también vamos a hablar en estos momentos, que era Victoriano Huerta. Francisco Villa es de este modo enviado a estar al mando de Victoriano Huerta. Ahí va a tener la oportunidad de incorporarse a un ejército regular, a un ejército formal, y comenzar a percibir, a aprender, a llenarse de los conocimientos que incluyen la disciplina, el uso de las armas, la estrategia militar, a través de este acercamiento a uno de los generales más reconocidos del momento. Es irónico pensar que el que le enseñó el arte de la guerra va a ser después su enemigo, por la razón de las circunstancias. Estos primeros conocimientos de la batalla formal, además de ser retomados del mando del general Huerta, van a ser también aprendidos de alguien que va a ver en Francisco Villa a un agente con potencial, el teniente coronel Guillermo Rubio Navarrete. Él va a concebir a Villa como una esponja que todo lo aprende, y le va a dar la posibilidad de irse incorporando a estas estrategias militares que él desconocía y que después va a poner en práctica con una agilidad insuperable. La campaña contra la rebelión orosquista se va a desarrollar a partir del mes de mayo a julio de 1912. Una vez que Victoriano Huerta ha tomado el mando, las victorias contra los orosquistas van a ir siendo cada vez más. El significado del aprendizaje de Francisco Villa en la División del Norte Federal va a ser importantísimo. Y ahí se va a dar cuenta de cuáles son los elementos reales para estas acciones militares. Va a comprender cuál es el papel de la artillería, cuál es el papel de la caballería, cómo se maneja la vanguardia, la retaguardia, cuál es el trabajo de los ingenieros militares, cómo se tiene que armar toda una estrategia de guerra para salir triunfantes en estos menesteres. Finalmente, el ejército colorado, el ejército de Orozco, va a ser vencido. La división del norte va a triunfar, pero Francisco Villa va a tener un gran problema con Victoriano Huerta. Usualmente muchos de los autores que se han acercado a estos episodios han conseguido que Huerta detectó en Francisco Villa pues, a un enemigo potencial, a alguien que a pesar de estar en ese momento peleando de su lado, pues no lo hubiera querido como enemigo. Así es que en un simple pretexto, el robo de una yegua va a generar que Victoriano Huerta decida mandar a fusilar a Francisco Villa. La cercanía que había tenido con Madero va a permitir que sea trasladado a la Ciudad de México. Ahí es puesto preso y después de varias cartas que conserva el Archivo General de la Nación, que son documentos muy interesantes para comprender a Villa antes de la Revolución Constitucionalista. Si algún día tiene la oportunidad de verlo, pues será maravilloso. Va a ser recluido en la prisión y va a lograr escapar, salir del país y de alguna manera estar alejado.